Lo primero es que debemos seleccionar de ellos, de esos puntos que aparentemente hay 4, alguno que sea nuestro punto central. Por lógica, ¿cuál sería el central? Este, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a observar ahí? Ahora, ¿dónde quedó mi pizarra de datos? Espérenme que qué se hizo acá. Ah, acá está, esta pizarrita. ¿Sí la ven? Es que este bichito me gustó por eso. Entonces, este sería nuestro punto central. Este de acá. ¿Sí? Y tendríamos ubicados A, B, C. De una vez planteemos cuál sería el alto, cuál sería el medio y cuál sería el bajo, según la altura. En este caso A sería el más alto, ¿cierto? Entonces pongámosle alto. El más bajo sería B. Entonces pongámosle bajo B. Y este C sería el medio. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos dos pasos de un solo tipo. Entonces manos a la obra. Lo primero que debemos hacer es configurar el OSNAP. ¿Cómo se configura el OSNAP? Para eso ustedes escriben la palabra OSNAP en el computador y garantizamos que estos elementos estén activados, el endpoint, el midpoint, el centro, el nodo, etc. Lo más importante para que no vayan a sufrir en esta materia es desactivar en la entrada dinámica, en inglés es input dynamic, o en ustedes en español, entrada dinámica, que estos dos estén desactivados. ¿Cómo lo buscan? Aquí hay en las pestañitas que deben aparecer hasta que entren a entrada dinámica, estos dos tienen que estar desactivados. Con eso garantizamos que todo lo hagamos mediante teclado. ¿Listo? Todo lo haríamos mediante teclado. Ok, lo primero que hacemos es poner un DP type. ¿Por qué un tipo de punto? Necesito mirar cuál es mi cero. Entonces, en este caso, pongo el símbolo que me gusta, pongo un punto que se llame 00, pego enter, 0,0, enter. Fíjense que aquí apareció el simbolito, ¿sí lo ven? O sea, ya puse un estilo de punto, usted se está viendo, y sí, y fuera de eso le puse una localización, le puse 00, es decir, la coordenada de este punto para este caso quedó en cuánto, en 0,0. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, ¿qué tengo que localizar? A, B, C y D. ¿Y qué datos me dan? Esto es muy, muy importante. Me dan 3 datos en cada línea. Me dan una dirección, que es esta. Esta es la dirección. Me dan la longitud, que es esta que está arriba. Y me dan una altura. ¿Eso qué significa? Que las coordenadas que yo voy a manejar ahí son de tipo polar. ¿Cómo es una coordenada de tipo polar según el ejercicio? La coordenada polar, a ver, ¿qué es una coordenada polar? Ustedes tienen que manejar una distancia en 2D, un ángulo que es el INXY y una altura. Para el caso de ustedes, H no lo vamos a usar, porque ustedes son los chicos 2D. Si fuéramos a dibujar en 3D, yo le ingresaba el valor de el 3D, pero son 2D. ¿Listo? Pero después tenemos que asumir cuando hagamos las vistas esos valores. ¿Listo? Entonces, para ustedes, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Una distancia en 2D, un ángulo en 3D y etc. Entonces vamos a hacerlo, manos a la obra. Primero, lo hacemos como puntos. No importa si hago puntos o líneas. Me voy a alejar un poco de acá. Voy a dibujar el punto llamado A. Entonces, pego Enter. Donde ahí automáticamente me pide la posición del punto. Ese punto está a una distancia de 970 con un ángulo de ¿cuánto? Si es sub W65 la dirección, ¿cuánto de ángulo le debemos poner? Clase number 1, ¿se acuerdan? Ahí yo lo utilicé menos 155. O hubiese podido utilizar, acuérdense que el 0 de la AutoCAD está acá, porque aquí yo le puse que era el 0. Entonces hacia aquí está la X y por aquí hacia arriba está la Y. Entonces si yo giro de forma negativa, aquí voy a tener menos 90 y 65 dan menos 155. O alguien más pudo haber dicho no. Utilicemos todo este ángulo, que serían 180 más el complemento. De 65 a 90, ¿cuánto hay?
25. ¿Y 180? 205. O sea, alguien pudo haber, en vez de decir que aquí estoy poniendo, ¿dónde está la lupa? No, se perdió. Así, aquí está, mírenla. Si se fijan acá, miren. ¿Cuánto le estoy poniendo yo acá? Menos 155. Bueno, no se ve bien el menos. Pero yo le estoy poniendo menos 155. Alguien le pudo haber puesto 205 y el punto iba para la misma posición. Acuérdense que dijimos que no íbamos a utilizar el tercer parámetro, que era la altura. Y listo. Me paro acá y le doy un enter. Me alejo y mire que quedó el punto acá. ¿Sí lo vieron? Con un simple punto. Paso siguiente. Fíjense que hasta proporcionalmente es al dibujo. Si ustedes ven aquí la linecita, es proporcional al dibujo de la izquierda. ¿Qué debo hacer yo después para que no se pierdan? Pónganle un test. Entonces, comando test de práctica que les puse. El comando test lo primero que le pise es una posición. Yo le di un clic cualquiera. Después me pide una altura. Le voy a poner una altura grande, 20. No importa si queda grande, es mejor bajarlo que subir. Enter. La rotación es 0. ¿Y cómo se va a llamar ese punto? Ah, en la vista de techo, abro paréntesis. ¿Cuánto es la altura de ese punto? 580. Un clic afuera y escape. Y allá quedó el texto. ¿Sí ve que incluso quedó pequeño? ¿Qué hago ahora? Lo muevo y lo pongo cercano a mi dibujo. Para mí está muy pequeño. Entonces lo selecciono, control 1 y le voy a cambiar la altura. Pongámosla de 40, al doble. Esa es la práctica que yo espero que ustedes adquieran. ¿Sí? Poner un texto, moverlo. Esos fueron los comandos de la clase Number One. Practicarlos, entender cómo funciona la sintaxis. Listo. De la misma manera en que yo ya logré ubicar A en la vista de techo, voy a ubicar B y C. Entonces, para ubicar B, ¿qué debo hacer? Otro punto. ¿Qué dirección, perdón, qué longitud, qué ángulo y qué altura? Entonces, lo primero es la longitud, 1,050 y un ángulo de ¿cuánto? 10 al log W podríamos utilizar 100. ¿Por qué 100? 90 más 10 nos va a dar 100. La altura no la utilizo y le doy enter. Fíjense dónde quedó el punto, allá arriba. ¿Sí? Entonces, en vez de ponerme a dar el comando largo del text, lo que hago es copiar este texto, seleccionándolo, un punto de desplazamiento cerca al texto, lo muevo y lo pongo aquí cerca. Y le hago un doble clic y este se llama B en la vista de techo y tiene 3820. Y ahora me falta el último punto. ¿Cómo lo localizo? PO, Enter. ¿Qué distancia hay acá? 625. ¿Y qué ángulo? Sur 72 grados al este. El complemento serían 18. O sea, podría ser menos 18. ¿Sí? Y Enter. Y aquí está el punto. ¿Y cómo se llama ese punto? Lo copio, mira. Después de que lo copio, le cambio el nombre, diciéndole que es ST y tiene 4000. 4300. Listo. Ahí voy. Listo. Entonces, entre todo eso que hayamos dicho, ya pusimos los puntos. ¿Qué más después de que se ponían después de los puntos? El siguiente paso, en los 9 pasos que pusimos, ¿cuál sigue? ¿Dónde vamos de esos pasos? ¿Alguien los apuntó? ¿En cuál vamos? ¿Señora? ¿Y los dos anteriores? ¿Ese es el número qué? ¿El frontal es cuál? ¿Y cuál era el primero y el segundo? Que ya lo hicimos. ¿Y el primero era? Entonces ya hemos hecho dos. Los como tienen en su cabeza y chulenlos ahí, mire. Vamos al siguiente. Lo tercero es hacer la vista frontal. Y para eso necesitamos plantear una línea de referencia. ¿Qué es la línea de referencia? Es la que separa una vista de otra. ¿Sí? Y hay que marcarla en algún lugar. Acuérdense que esquemáticamente la línea de referencia debe tener una altura en sus cabezas. Y siempre dijimos que iba a ser superior al punto más alto. ¿Cuál es el punto más alto? 5580. O sea, planteémoslo a 6000. ¿Sí? No es que tengamos que poner el valor de 6000 en ningún lugar. Simplemente es que cuando yo haga esa línea, conceptualmente va a tomar una altura de 6000. Porque ahí para abajo yo voy a poder ver elementos inferiores a esa altura. ¿Me explico? Para eso simplemente es trazar una línea. El punto donde ustedes lo hagan no importa. Miren, un punto acá, miren.
y la línea queda libre, ¿la ven? Entonces hay un comando que es el octogonal, que es activar con F8, que las líneas sean octogonales, que estén simplemente a 90 grados de ¿qué? De la posición X y Y del dibujo. Pues aquí, esta sería mi línea de referencia. No importa el dónde, ¿sí? Simplemente es hacia abajo, que es la vista frontal. Ahora, para que ustedes la vean, le voy a poner un poquito más de grosor y le voy a activar aquí este comandito aquí abajo, que se llama Line Weight, que permite ver las vistas con su espesor que ustedes le ubiquen en las propiedades. Listo. Ahí vamos. Si esta es la de 6000, ¿qué tengo que yo hacer ahora? Paralelas. Y paralelas que estén buscando la altura de ¿qué? De 5820, de 4300 y de 3820. ¿Cómo se hacen? Con el comando OXE. También estaba en la tarea de revisar el comando OXE. El OXE me va a pedir una instancia, un elemento y una posición del paralelismo. Es decir, yo puedo hacer una línea paralela hacia arriba o hacia abajo. En este caso, ¿hacia dónde tienen que estar? Hacia abajo. Todas hacia abajo. Entonces, ejemplo. El primero es OFF Enter. ¿Cuánto hay de 5580 a 6000? ¿Cuánto? Y pusimos un valor muy grande. No importa. Hagamos, asumamos el error. 420. Listo, 420. Enter. Yo lo selecciono y aquí estaría la primera línea. ¿La observaron? Entonces, ¿qué altura va a tomar? Entonces, para que no se me van a perder, pongámosle acá, desactivamos.